uno de los directivos de un periódico, de Le Soir, y también en una compañía de seguros, pues que había nacido, digamos, en la familia Saint-Exupéry. Pero este hombre sufrió un infarto cerebral pues cuando Saint-Exupéry tenía apenas 4 años, y al perder este sustento del padre, pues digamos que la posición de la familia pues se empezó a volver bastante delicada. Aquí tenemos a esa familia, estos 5 niños, de izquierda a derecha, Marie-Madeleine, Gabriel, François, Antoine y Simone. Gabriel era prácticamente un bebé cuando murió el padre. Y ahí tenéis el segundo por la derecha, a nuestro Saint-Exupéry. Ahí se aprecia uno de sus rasgos físicos más claros, que era la nariz respingona. Bueno, pues otra estampa de niño con su madre. Y aquí nos vamos a Le Mans. Pues, como os decía, la situación de la familia, al ser económicamente cada vez más delicadita, pues tuvieron que abandonar el apartamento en el que habían vivido hasta entonces, en la propia ciudad de Lyon, y se trasladan aquí con una de las tías maternas. Y a Saint-Exupéry, Antoine, el pequeño Antoine, al que todos llamaban Antonio, lo matriculan en este colegio, en Notre-Dame de Sainte-Croix, Nuestra Señora de la Santa Cruz, en Le Mans, que era un colegio que lo llevaban los padres jesuitas, que se encuentran con la tarea de intentar meter en cintura a este pequeño chavalín muy inquieto, que se había criado hasta cierto punto medio salvaje en el campo y al que costaba mucho trabajo mantener quieto en el aula. La verdad que al pobre le caía un castigo y una colleja después de otra, porque fuera de las asignaturas que le interesaban, le interesaba el dibujo, la narrativa, un poquito la historia, pero en cuanto empezaban a hablar de otra cosa, pues él empezaba ya a entretenerse, a dibujar en los papeles, y eso le costó, pues eso, más de una regañina. Lo cierto es que por más que intentaron inculcarle esa disciplina, pues no hubo manera. El espíritu del pequeño Tonio era realmente un espíritu libre. Para su fortuna, todas las vacaciones iban a pasarla a este castillo, el Château de Saint-Maurice de Romans. Esto está muy cerquita de Lyon, o sea, muy cerquita donde había nacido. Que la dueña de este castillo era una tía por el lado paterno, la condesa de Tricot, y en este castillo y en este bosquecillo que lo rodea, que pertenece a la finca, pues Tonio y sus hermanos pues eran pues totalmente felices, todo lo feliz que puede ser un niño. Ya desde pequeño, Tonio empezó a mostrar un gran interés por la escritura, por inventar historias, y hacía pequeñas obras de teatro con 5 papeles siempre para que la pudieran representar entre todos los hermanos, pues con todo lo que encontraban por allí, por la casa. Digamos que ya daban muestras de que algún día quizás se iba a dedicar a las artes y en particular a la escritura. Pero a los que estamos aquí nos interesa la aviación. ¿Y cómo llegó Saint-Exupéry a la aviación? Bueno, pues él desde pequeño, si había algo que le fascinaba, eran precisamente las máquinas. Y había noticias, imaginaos, en Francia en 1909, la hazaña de Louis Blériot cruzando el Canal de la Mancha, pues aquello tuvo la atención de todos los medios, vamos, por todas partes se escuchaba. Entonces, la curiosidad por la aviación, pues si en todos los países era importante, pues imaginaros, en Francia más que en ningún sitio. Bueno, pues él en una excursión en bicicleta, pues cuando tenía como 12 años, pues va a parar aquí, a este aeródromo de Amberieu, que estaba muy cerquita de este chateau que hemos visto de Saint-Maurice. Por cierto, él con 10 años ya había intentado fabricar una máquina voladora. Con la ayuda del herrero del pueblo, adosó una especie de vela a su bicicleta encima del manillar y con eso pretendía volar. La verdad es que se pegó un trompazo tremendo, se desolló las rodillas y desde luego no voló, más que allá que lo que tardó en llegar a la cuneta, pero el intento, ese deseo de volar, pues él lo tenía. Y aquí, en este aeródromo, pues trabajaban estos 2 hermanos que veis aquí, los hermanos Wawrzyński, casi impronunciable, que volaban aparatos de su propia construcción. Y entonces el pequeño Tonio, desde que lo descubrió, pues iba aquí todos los días, se colaba allí dentro, los asaltaba a preguntas, y la verdad es que como era un chavalín muy simpático, pues les caía muy bien. Él les soltó más de una vez aquello de que quería volar, y ellos le dijeron que necesitaba el permiso de su madre, ¿no? Un poco para quitárselo de encima. Y él un día mintió y les dijo que sí, que venía con el permiso, que su madre le había dicho que podía volar. Total, que uno de los hermanos, en concreto Gabriel, pues lo llevó a dar una vuelta. Pues serían pues como 10 minutos. Pero esos 10 minutos a él ya lo marcaron para siempre. Él tenía muy claro que él, de mayor, iba a ser aviador. Cuando volvió a su casa,
Y contó, claro, él venía entusiasmado y con todo lo que había pasado, pues lo primero que se ganó fue un soberbio bofetón por parte de su madre. Primero, por haberse ido a volar y hacerlo además sin permiso. Y segundo, por haber mentido para conseguirlo. Y lo cierto es que sí que había sido, para un niño sobre todo, peligroso esta experiencia, porque en estos tiempos ya sabemos cómo era el vuelo. De hecho, los hermanos Wroblewski se mataron muy poco después, los dos juntos, volando en uno de sus aviones. Así que fijaos si realmente era peligroso. Y de estos hermanos, si alguien se acuerda hoy, es precisamente por este hecho de haberle dado su bautismo de vuelo nada menos que Antoine de Saint-Exupéry. Esto que veis aquí es el primer texto, el texto más antiguo que se conserva de Saint-Exupéry, lo escribió cuando tenía 13 años, muy poquito después de haber hecho este vuelo, y es solo un trocito apuntado en un papel que es una parte de un poema que escribió él sobre aquel vuelo. Es decir, el primer texto que se conserva de Antoine de Saint-Exupéry habla de volar. Bueno, pues en 1914, como todos sabemos, estalla la Primera Guerra Mundial. La madre de Antoine decide llevarse a todos sus hijos pues, a este chateau que hemos visto de Saint-Maurice. Aquí se refugian todos porque parece un sitio un poquito más alejado, sobre todo del frente. Aquí en la ciudad de Amberieu, que estaba bastante cerca, se monta un hospital de campaña donde la madre de Saint-Exupéry está como enfermera. Y la verdad es que a ellos la guerra pues les pasa muy de lejos. Lo único que les toca de cerca es que uno de los tíos paternos de Saint-Exupéry pues muere en las trincheras pues muy pronto, casi al inicio de la guerra. Pero ellos prácticamente lo pasan sin más problemas. A él y a su hermano François, que es su compañero, su amigo del alma, el que participa con él en todas sus aventuras y además hace lo que le dice Tonio, pues los mandan a un internado en Suiza, que es donde estudian parte de este tiempo, hasta que durante una excursión en 1917 François pues coge una tremenda pulmonía, lo mandan a casa y pues eso, con imposibilidad de darle un tratamiento médico adecuado, pues François no se va a recuperar. En esta foto que veis, de una de las veces que representaban sus obrillas de teatro, aquí veis a las dos hermanas mayores y al propio François, y fijaros en el aspecto que tiene, ¿no? Ya seguro que más de uno está pensando en el Principito. Mientras François se iba pagando poquito a poco, su hermano Tonio no se separó de él ni un minuto, o sea, es que no consentía en salir de la habitación, prácticamente hacía con él todas las comidas y dormía pues casi a los pies de la cama. Y cuando muchos años después escribió La muerte de su Principito, yo por lo menos estoy convencido que estaba pensando en su hermano, porque esta frase que escribe para describir el fin de su Principito bien podía haber sido pues como murió su hermano, cuando decía aquello de quedó inmóvil durante un instante, no gritó, cayó con la suavidad con la que cae un árbol, sin hacer ruido sobre la arena. Esto a él, a Tonio, le marcó para siempre el perder a su hermano y se puede decir que ese fue el fin de su infancia, porque a partir de ahí pues, se tuvo que hacer un poquito cargo pues bueno, de ser el hombre de la familia. Para ello se estaba preparando. El objetivo, como la idea que tenían para él de pequeño, es que ingresara en la prestigiosa Escuela Naval y él de hecho se llegó a presentar a los exámenes 2 veces, pero los suspendió las 2. Y hay quien piensa que lo hizo a propósito porque en realidad donde quería probar suerte era en la Escuela de Arquitectura. Total, que lo mandan para allá, ya Antoine tiene 18 añitos, lo mandan a París, a casa de una prima de su madre, porque no tenían recursos para pagarle otro tipo de alojamiento, y la verdad que la escuela de arquitectura la va a abandonar en el primer curso. Ya os digo que como estudiante no era ningún lumbreras, no porque no fuera inteligente, que lo era, sino porque era tremendamente despistado y sobre todo muy soñador. Aquí le pasa, sin embargo, una cosa que también va a tener mucha trascendencia en su vida, sobre todo en los próximos años, y es que conoce a la hermana de uno de sus compañeros, que es Louise de Vilmorin, que Louise de Vilmorin pues, se convierte para él pues eso, en su musa, en su objetivo, o sea, se enamora de forma totalmente perdida de ella y durante mucho tiempo pues, ella será pues, su inspiración y el objeto de todos esos poemas que escribe todavía pues, como un joven poco más que adolescente.
Como os digo, la escuela de arquitectura la abandona al año siguiente, se dedica a hacer todo tipo de trabajos y todo tipo de estudios para ir manteniéndose en París, porque eso sí, él tiene muy claro que quiere seguir en París, hasta que en 1921 va a hacer el servicio militar. Aquel vuelo que había dado con sus 12 añitos, a él no se lo había olvidado, no se lo había olvidado en absoluto, y él seguía con ese plan de alguna vez volver a volar. Él estaba destinado en Neuf, que esto está pues, al norte de Francia, en la Baja Normandía, y había cerca un aeródromo de esta pequeña compañía, de estas que se fundaron pues, prácticamente por todo el continente. Esta en concreto era la Compañía Transaérea del Este. Y uno de sus pilotos, Aubert Hardy, aceptó darle clases particulares. Para ello tuvo que pedir permiso a sus superiores, que se lo dieron, pues yo creo que con el objetivo de quitárselo de encima, porque cuando al joven Saint-Exupéry, y luego cuando no era tan joven también, cuando se le metía algo en la cabeza, era, vamos, es que no paraba hasta que lo conseguía, no había quien le soportase, o sea, él lo intentaba una y otra vez y estaría dando la matraca hasta que le dejaran. La única condición que le pusieron es que no lo hiciera muy conocido y que no se dejase fotografiar, porque es que le dieron permiso para tomar estas clases en horas en las que debería estar en el cuartel. O sea, básicamente lo que querían era perderlo de vista todo el tiempo posible. Bueno, pues él aprende a volar con este hombre. El avión, el modelo de avión en el que aprendió a volar, pues es este que veis aquí, este Farman F-40, que nos parece muy primitivo y realmente en estas fechas ya lo era un excedente más de la Primera Guerra Mundial. Y a decir de su instructor, pues las maneras de Antoine como piloto eran muy buenas. Tan solo tenía un defecto como piloto, y era su tendencia al despiste, a caer en la ensoñación durante el vuelo, con lo bonito que era todo, y que a veces se le olvidaran las cosas. Pero bueno, parecía un vicio corregible con el tiempo, aunque lo cierto es que no lo terminó de corregir jamás. Con su título ya de piloto civil en el bolsillo, él pide el traslado y le conceden el traslado a la Fuerza Aérea, ¿no? Dentro del ejército. Entonces se traslada a Istres, que esto está al sur de Francia, bastante cerca de Marsella, y empieza a entrenarse ya en un Caron G3. En el Museo del Aire tenemos una réplica de este avión. Pues este era uno de los entrenadores franceses más típicos de la época, y aquí se hizo el piloto militar. Al final de este curso lo destinaron a África, al protectorado francés de Marruecos. Estaba destinado concretamente en Casablanca, y durante esta época pues él empezó a familiarizarse con estos terrenos agrestes del norte de África, con el perfil de sus costas, un conocimiento que muy poquitos años después le iba a venir muy bien. Pero antes os he dicho que nuestro joven Tonio estaba enamorado, pero vamos, hasta la médula de su Luis de Vilmorin. Entonces no paró tampoco hasta que consiguió que de nuevo le volvieran a trasladar a París. Le destinan a Le Bourget, su vida parece que no puede ser más feliz de lo que es, pero él sigue haciendo de las suyas como pilotos. Decía esto de los despistes, pues mientras está aquí en Le Bourget, pues hacen prácticas de bombardeo, y un día pues lanza sus bombas de práctica sobre un objetivo equivocado, por la simple razón de que se le había olvidado el lápiz, no apuntó nada en el briefing y no se acordaba dónde las tenía que tirar. Otro día literalmente perdió las gafas de vuelo, no sabía dónde las había puesto, pues eran despistes muy tontos, pero que iban muy unidos a él. Y por otro lado, con esa edad, pues él cada vez iba viniendo más arriba, cada vez se sentía más confiado como piloto, y un día pues cometió la que sería su primera imprudencia grave, que fue llevarse a un compañero que no era piloto, el subteniente Richaud, se lo llevó a dar una vuelta y cogieron este avión, un Hangriot HD-14, que era un avión en el que él no había volado nunca, en el que no tenía ninguna habilitación para volar, pero dijo, yo soy un piloto que no veas, yo me llevo esto y lo que haga falta. Pues nada, lo metió en pérdida en el despegue, se dieron un leñazo bastante impresionante. Richaud salió de allí con una fractura de cráneo, a la que por fortuna sobrevivió, y Antoine de Saint-Exupéry pues también tuvo unas cuantas lesiones que lo mandaron al hospital. Estando en el hospital, todavía recibió la visita de su antiguo compañero, del hermano de su amada Luis de Vilmorin, que le trasladaba un ultimátum de la familia. La familia no estaba de por sí satisfecha con que su hija se fuera a casar pues, con un piloto militar
que el sueldo que tenía pues no era como para mantener ni muchísimo menos la posición que tenían ellos, y además que corría todo el riesgo, y este accidente lo probaba, de que iba a dejar a su hija viuda, pues vamos, en cuestión de poco tiempo. Así que le dan este ultimátum: o dejas de volar o se suspende, o sea, rechazamos que te puedas casar con nuestra hija. Y ahí se ve nuestro joven Tonio entre dos extremos, su amor por el vuelo o su amor por Luis, y se decide por esta última. En cuanto sale del hospital, se presenta a sus superiores y les dice que deja el servicio, que quiere volver a ser civil y que deja de volar. Cosa que les causó mucha sorpresa, porque si algo sabía todo el mundo de él es que amaba profundamente volar, pero bueno, con la parte, digamos, obligatoria de su servicio militar hacía ya mucho tiempo que había cumplido, así que le conceden ese permiso y se dedica a vivir durante un tiempo con los pies en el suelo. La familia de Luis le busca un trabajo de contable en una de sus empresas, donde él va a ser extremadamente infeliz. Lejos del vuelo, que era lo que le gustaba, metido todos los días en una oficina haciendo balances que a veces cuando los entregaba eran prácticamente ilegibles, porque por los márgenes estaban abarrotados de dibujitos, y además le pasa otra cosa. Y es que Luis de Vilmorin resulta ser un poquito más caprichosa, digamos, e inconstante de lo que él había querido pensar en su idealización, y muy poquitos meses después de que él aceptara ese trabajo, abandonando lo que más quería, pues ella le deja, le dice un día que solo como amigos, esa frase, solo como amigos, y ahí se queda él, atrapado en una vida pues, que le hace pues, muy triste. Cuando no puede más, abandona este trabajo y va buscando lo que puede. No es una época especialmente boyante para encontrar trabajo en Francia ni en ningún otro sitio. Él hace algún intento de que le contraten como piloto en prácticamente una de las pocas compañías que estaba contratando en ese momento, la Latécoère, y ahora vamos a hablar en un momentito más de ella, pero mientras no lo consigue acepta cualquier cosa. Pasa bastante tiempo, pues un año largo, como vendedor de camiones. Y prueba clara de que no estaba hecho para este tipo de trabajo es que en ese año y pico vendió un camión en todo el tiempo que estuvo como llevando este trabajo, consiguió vender. Iba de pensión en pensión arrastrando un maletín en el que llevaba el manuscrito del que iba a ser su primer relato largo, que era nada más y nada menos que L'Aviateur, el aviador. Cómo no, cuando él buscaba inspiración, cuando quería escribir sobre algo, pues su mente se iba a aquello que más amaba, a la aviación. En 1926, en abril, publican este relato, se lo publican, por fin algo que ha escrito Antoine de Saint-Exupéry llega a la imprenta, no deja de ser algo más anecdótico que otra cosa, pero bueno, por lo menos puede decir que ha llegado a la imprenta lo que él ha escrito. Y el gran cambio va a llegar en octubre, cuando por fin le llaman de la Latécoère para hacerle una entrevista. Este que veis aquí a la derecha es Pierre Latécoère, el propietario de la compañía. Esta compañía, durante la Primera Guerra Mundial, había estado fabricando aviones, sobre todo bajo licencia. Esta imagen que veis ahí de fondo es de la factoría todavía durante la Segunda Guerra Mundial. Fabricaban aviones Salmson, que es este biplano que veis ahí de motor radial. Y al terminar la guerra, pues este hombre decide intentar convertir esta empresa que él tenía en tiempo de guerra pues en una empresa que siguiera funcionando en tiempo de paz, y empieza con el tema del correo. La Latécoère consigue una concesión del gobierno francés, y a partir de 1919 empiezan a experimentar, a llevar el correo en avión hasta las colonias africanas. Precisamente de los primeros vuelos de aviación comercial que hay por España están los de la Latécoère, que fundan bases en Barcelona, en los terrenos de lo que hoy es el Prat. Había entonces 3 aeródromos. Uno era el de Canudas, otro era la Volatería, que era el de la aviación naval, y otro era el aeródromo que montó la Latécoère. Montaron otra base en Alicante y otra en Málaga, y empiezan a hacer este servicio. Bueno, pues al frente de este servicio de correo de la Latécoère, Pierre Latécoère había puesto a Didier Dogat, que había sido piloto durante la Primera Guerra Mundial y era un tío absolutamente implacable, que dirigió la compañía con mano de hierro mientras duró, al que todos sus hombres pues temían y respetaban a partes iguales. Para que os hagáis una idea de la dureza que imponía y que todos adoptaron pues como si fuera una parte más de una religión,
pues era que cualquier retraso se castigaba con una sanción económica y los que acumularan cierto número de retrasos pues eran despedidos. Un retraso podía estar justificado por una avería del avión, pero no, por ejemplo, por condiciones meteorológicas, salvo que fuese una cosa desmesurada. ¿Cuál era el pensamiento de Didier Dugat? Pues que si un piloto un día decidía no despegar porque había una tormenta grande y se le permitía, pues a lo mejor un tiempo más tarde no iba a salir porque había una tormenta mediana. Y al final, hasta con las tormentas pequeñas o simplemente cuando esté nublado, pues los pilotos iban a preferir quedarse en tierra por prudencia. Tened en cuenta que en aquella época no teníamos ni muchísimo menos las predicciones meteorológicas que tenemos ahora. Sabían por telegrama el tiempo que había en los puntos en los que iban a hacer parada, digamos, o sea, las distintas bases de la Latécoère, pero por el camino no sabían prácticamente nada de lo que se iban a encontrar. Entonces, la única manera de que el correo funcionase con regularidad era obligar a que así fuera. Y nada, los pilotos lo hacían y el que no lo hacía a la calle. Bueno, pues Antoine de Saint-Exupéry entró aquí y lo primero que tuvo que pasar pues, fue por el, digamos, rito de iniciación al que les sometía Dogat a todos sus hombres. Y es que cuando contrataba a un piloto, no empezaba a volar desde el primer día, ni muchísimo menos. Primero se tenía que pasar semanas o meses en los talleres junto a los mecánicos, empapándose como grasa de grasa pues, desde que amanecía hasta que se iba el sol, pues como uno más, aprendiendo, entre otras cosas, hasta el último tornillo de los aviones que usaban. Luego veremos una foto, en esta época eran los Breguet 14, porque de eso podía depender su vida. En este recorrido que hacían, y enseguida os enseñaré un mapa, pasaban cientos de kilómetros en los que no había absolutamente nada. Si sufrían una avería, se quedaban tirados en mitad de la nada, contando con que consiguieran hacer un aterrizaje sin matarse y sin romper el avión. Y de esa habilidad, de esa capacidad que debían tener como mecánicos, además de como pilotos, podía depender no solo su vida, sino lo que era lo más importante de todo, que el correo llegase a su destino. Entre los pilotos que ya en esos momentos estaban en la Latécoère sirviendo, pues había varios que eran auténticas leyendas no solo de la propia Latécoère, sino de la aviación francesa y de la aviación mundial. Aquí he puesto solo algunos de ellos. Tenéis en la fila de arriba a Bachet, que fue el que luego abrió las líneas en Sudamérica, sobre todo la parte de Brasil, todo eso lo abrió él. Le Crubin, que era uno de los principales pilotos de la línea de África y se mató muy poquito después de que empezara a volar como piloto del correo Saint-Exupéry. Ese de arriba, el que está a su lado es Marcel Rein, otro de los importantes, Rigel, y aquí abajo tenemos a los dos grandes figuras. Jean Mermoz, probablemente el piloto francés más importante de todos los tiempos, y Henri Guillaumet. Ellos dos se habían conocido durante el servicio militar. Mermoz fue el primero que entró en la Latécoère y Guillaumet, pues, Mermoz fue el que le contactó y dijo, vente para acá, hay trabajo, y entró también con él. Para que hagáis una idea de cómo era de duro Dugat con sus hombres, os estoy diciendo que Mermoz era probablemente el mejor piloto que hubo nunca en la compañía Latécoère. Bueno, pues su primera prueba de vuelo, a la que se les sometía a todos antes de dejarles llevar un avión con el correo, la suspendió. ¿Por qué? Porque decidió lucirse y se puso a hacer acrobacia encima del campo con el Breguet 14, pensando que así iba a demostrar que es mejor piloto. Y cuando se bajó, Dugat le dijo, suspendido. ¿Pero suspendido por qué? Digo, porque aquí no necesito pilotos de circo. Necesito pilotos que sean capaces de llevar el correo seguros de un punto a otro. Al segundo intento, por supuesto, ya lo consiguió y se convirtió, como os digo, pues prácticamente en el piloto más importante que tuvo la compañía en toda su historia. Bueno, pues después de pasarse 2 meses metido en los talleres, trabajando como no había trabajado nunca en su vida, pues por fin Antoine de Saint-Exupéry se le destina, además el aviso era de un día para otro, mañana vuelas, iba a hacer un primer vuelo. En la etapa más cortita, la primera etapa que era de apenas 100 kilómetros entre Toulouse y Perpignan, pero él, pues así, hablando en plata, pues estaba absolutamente acojonado por esta responsabilidad que se le veía encima y esa noche anterior pues se veía incapaz de dormir. Entonces se fue a buscar al que ya se había convertido en su mejor amigo dentro de la empresa, que no era otro que Henri Guillaumet. Y Henri Guillaumet lo cogió por banda
y se lo llevó con él a la habitación, encendió una luz, extendió un mapa, dijo, saca tu mapa de España. Ese primer día, esa primera etapa, ya os digo que solo se iba a quedar en Perpiñán, pero enseguida le iba a tocar saltar los Pirineos y empezar a recorrer pues, las etapas, digamos, por territorio español. Bueno, pues en este mapa de Saint-Exupéry, el mapa nuevo, tal y como se lo había comprado en la tienda, pues él le empezó a marcar lo que no les interesa a los geógrafos, y esto lo contaría Saint-Exupéry muchos años después en Tierra de Hombres. Empezó a marcar 3 olivos que se iba a encontrar por el camino cerca de Motril, que marcaban un prado que realmente no era un buen sitio para aterrizar. Y él le decía, desconfía de los 3 olivos, apúntalos en tu mapa. Mira, este prado que hay en este otro lugar, en Guadix, lo cruza parece un sitio perfecto para hacer un aterrizaje, pero lo cruza un riachuelo que no se ve desde el aire, pero que en el que es muy fácil que te dejen las ruedas y te mates o por lo menos destroces el avión. Así que desconfía del riachuelo, apunta este riachuelo en tu mapa. Mira, ¿ves esta montaña que hay aquí? Pues al lado hay una granja donde siempre que hemos tenido necesidad, los granjeros que viven ahí nos ayudan. Total, que poco a poco él iba apuntando un montón de cositas que nadie se le habría ocurrido nunca poner en un mapa. Y él lo escribió de esta manera tan preciosa, no me puedo resistir a leerlo, en ese libro, en Tierra de Hombres. Decía así, poco a poco, la España de mi mapa se transformaba, bajo la luz de la lámpara, en un país de cuento de hadas. Yo jalonaba con una cruz los refugios y las trampas, señalaba aquel campesino, aquellos 30 corderos, aquel riachuelo, colocaba en su lugar exacto a aquella granjera menospreciada por los geógrafos. Otra cosa le dijo también Guillaumet, le dijo que podría ser que a lo largo de sus vuelos pues tuviese problemas con la lluvia, con las tempestades, con la nieve. Y dice, cuando eso te pase, cuando estés en el avión y te estés agobiando por esto, tú piensa nada más en todos los que lo han pasado antes que tú. Y te dices a ti mismo, si ellos lo han conseguido, también puedo hacerlo yo. Buen consejo para casi todo lo que se emprenda en la vía. Bueno, pues aquí tenemos la ruta en un mapa de la época. Lo que se ve en línea negra continua con puntitos es la ruta que seguía el correo por aire. Como veis, habían puesto también una digamos, sublínea hasta Madrid, pero la que nos interesa es esta, la que va por la costa este de España, cruza por África hasta Tánger y luego continúa por la costa occidental de África hasta llegar a Dakar. Veis que luego continúa, esta línea marcaba la continuación del servicio hasta Sudamérica, pero esto ya se hacía por barco. Las líneas que se ven de rayita discontinua por dentro de África no son servicios aéreos. Esto se hacía con caravanas, por caravanas pues, que iban pues, por mitad del desierto. Aquí en este otro mapa, ya lo veis con una captura de pantalla del Google Maps, veis cuál es el recorrido. Fijaos, son en total más de 4.000 kilómetros, pero esto es si los vuelos fueran en línea recta, que por supuesto no lo eran. Careciendo como carecían de cualquier ayuda para la navegación, pues los vuelos eran siempre siguiendo la costa, era la única manera de no perderse. Y hacían todo este recorrido que veis aquí. Fijaros que buena parte del recorrido tenía lugar por territorio español, no solo la parte que veis en la península, sino luego por parte de lo que era entonces el Sáhara que caía dentro del protectorado español en Marruecos. Ahí tenéis Tánger, luego más allá tenéis Cabo Jubí, abajo Villa Cisneros. Pues en estos lugares, que normalmente eran fuertes militares lo que había, pues había acuerdos con la Latécoère para que los aviones del correo postal francés pues, pudiesen parar allí, llevando a cambio el correo y determinadas cosillas para que les pedían los españoles, ¿no? Y bueno, con este acuerdo se les permitía el uso de todo esto y los españoles se encargaban de la protección, porque en todo esto que es el Sáhara, todo este territorio, pues por ahí campaban gran cantidad de tribus nómadas que en general no les sentaba nada bien que ni franceses ni españoles pretendiesen imponerse sobre ellos, con lo cual los conflictos eran constantes, como voy a pasar enseguida a contaros. ¿Cómo eran estos vuelos? Pues estos vuelos eran extremadamente peligrosos, ya para empezar por el avión. Estos Breguet 14, excedente, era un avión de observación e incluso bombardeos, había utilizado durante la Primera Guerra Mundial, pero eran aviones que estaban ya muy cascados. Fijaros que estamos ya en 1927, aunque todavía se siguieron fabricando un tiempo después de la guerra. Aviones que no estaban diseñados para hacer vuelos tan largos, con tanta carga y en las condiciones meteorológicas tan duras que tenían que llevar, con lo cual tenían averías con bastante frecuencia. Tanto es así
que en las partes más peligrosas del recorrido por el Sáhara siempre iban dos. Como veis en esta ilustración, siempre iban dos aviones, con el objetivo de que si uno de ellos se veía obligado a hacer un aterrizaje forzoso, el otro pudiera aterrizar lo más cerca posible, cargar a bordo las sacas del correo y solo después, cuando hubiese dejado el correo en la siguiente etapa, podría volverse a intentar ayudar al compañero que había quedado en problemas. Pero el correo siempre era lo prioritario. Y esto que es tan duro de decir, que el correo pudiera estar incluso por delante de las vidas, ellos lo adoptaban como una religión, porque era la única manera de que esto saliera adelante. La otra razón del peligro, ya lo hemos dicho, la meteorología y bueno, lo difícil que era este recorrido, esta costa, que en muchas zonas era muy escarpada, donde no había sitios prácticamente donde aterrizar, salvo quizás alguna playa, alguna meseta que hubiera llana, pero había zonas de muchas decenas de kilómetros en las que era prácticamente imposible aterrizar. O sea, si tenías una parada de motor ahí, pues estabas poco menos que perdido. Y las condiciones meteorológicas eran muy duras, sobre todo por los vientos. Cuando los vientos soplaban del este, traían toda la arena del desierto y de pronto todo se convertía en una nube de color amarillo anaranjado, en la que era imposible absolutamente ver nada. No podían saber si el viento los había arrastrado sobre el mar, no podían saber si se habían pasado ya la siguiente etapa y no tenían instrumentos para vuelo instrumental. O sea, era muy fácil despistarse y pues eso, tener problemas muy serios. Baste decir que durante el tiempo que la compañía LATECOG estuvo dando este servicio, tenían aproximadamente una baja, o sea, una pérdida mortal al mes. Perdían un piloto prácticamente todos los meses. Y no os creáis que había tantísimos pilotos en la línea. O sea, que esto da muestra de lo peligroso que era. Pero es que había un tercer problema, que son estas tribus nómadas, que enseguida descubrieron, pues en uno de los primeros aviones que aprendieron, pues que a veces aquí había dinero, que a veces entre el correo se enviaba dinero, con lo cual los aviones de pronto eran algo valioso que interesaba derribar, con lo cual les disparaban. Y si el avión caía, pues aparte de saquear el correo en busca de dinero, pues también capturaban a los pilotos para pedir rescate por ellos. Y las condiciones normalmente de este cautiverio eran tan duras que muchos de los pilotos pues realmente no sobrevivían al cautiverio. Entre estos que cayó en manos de una tribu de estas estaba el propio Mermoz, y Mermoz estuvo pues como mes y medio por lo menos él y su intérprete, porque precisamente por este riesgo se empezó a acompañar a los pilotos de un intérprete que hablara el árabe y los dialectos que hablaban estas tribus, y Mermoz y su intérprete pues estuvieron prisioneros pues muchas semanas, hasta que se consiguió negociar el rescate. Curiosamente, un rescate negociado en pesetas y con entrega en Cabo Huy, en el fuerte español. Bueno, pues conociendo todos estos tremendísimos peligros, empiezan las primeras misiones, o sea, después de foguearse por las etapas en España, que se consideraban las fáciles, aunque también tenían su miga, pues ya Saint-Exupéry lo mandan a la parte dura, a la parte de África. Bueno, pues en uno de sus primeros vuelos de reconocimiento sucedió la anécdota que os voy a contar a continuación. Él estaba volando en avión acompañando a Guillaumet, que es el que tenéis a más a la izquierda de la foto. Y el del centro es Gurel, que iba solo en otro avión, en otro Breguet. Iban los dos juntos, cuando yendo por una parte bastante pedregosa de la costa, pues de pronto el avión de Gurel empieza a desprender humo negro. Ese motor le quedaban segundos de vida y efectivamente les hace una seña con la mano, apunta el morro hacia el interior y se dispone a intentar un aterrizaje allá donde prácticamente no hay sitio para hacerlo, pero el motor se le para antes de llegar y bueno, aunque él consigue salir indemne, el avión lo destroza, le choca rompe los planos contra una roca y de milagro Gurel sale vivo. Bueno, pues Guillaumet aterriza pues como a 1 kilómetro de allí, en el sitio que consigue encontrar más o menos seguro, lo más cerca posible. Ellos llegan corriendo junto a Gurel, lo encuentran sano y salvo, pero aquí tienen esta situación, que son 3 hombres, ahora solo les queda un avión y ahí están las sacas del correo. Bueno, pues Guillaumet, como jefe de la expedición, decide que él y Gurel se van a ir en el Breguet 19 que les queda, llevándose todas las sacas de correo que pueden llevar con seguridad y las pocas que no pueden cargar, pues las dejan a cargo de Saint-Exupéry, que tiene que esperarles allí, metido en una cueva que encuentran, refugiado allí, y esperarlas hasta el día siguiente. Entonces Guillaumet le entrega un revólver a Saint-Exupéry y le dice, pues aguanta aquí hasta que vengamos mañana por ti,
y si oyes moverse lo que sea, si oyes cualquier ruido, dispara, porque estás en terreno hostil y si te pillan aquí los moros, pues ya sabes lo que te van a hacer, que ya conoces, por ejemplo, la historia de Mermoz. Total, que allí Saint-Exupéry se queda, pasa toda la noche, por supuesto no pega ojo, está pendiente de cada sombra, hasta que por fin, cuando llega el amanecer, escucha un ruido de motor y son Guillaumet y Guiguel que vienen con dos aviones a buscarle. Cuando sale, poco menos que se cuadra delante de Guillaumet y le dice: aquí estoy, las sacas del correo están a salvo y no ha venido nadie en toda la noche, pero si hubiera venido, habría defendido con mi vida el contenido de esas sacas. Y ahí, pues tanto Guillaumet como Guiguel se empiezan a los dos a reír a carcajadas. Cuando les pregunta, cuando consigue que se les pase la risa, les pregunta a Saint-Exupéry que por qué se ríen tanto, pues claro, la respuesta es que realmente no estaba en terreno hostil, que no ha corrido ningún peligro, pero al verlo con la cara de circunstancias que se quedaba la noche anterior, pues decidieron gastarle esa broma. Saint-Exupéry en un primer momento se enfada, claro, pero ¿quién se podía enfadar con Guillaumet, con lo bueno que era y todo lo que le había ayudado siempre? Total, que ahí queda como anécdota, pero otras veces sí que cayó de verdad y tuvo que pasarlas, digamos, regular. Saint-Exupéry, por lo menos, fue de los afortunados que nunca cayó en lugar de los moros. Bueno, en octubre de 1927, cuando se cumple justo el aniversario de que Saint-Exupéry ha entrado en la compañía, se produce un cambio importante. Y es que llega este potentado francés, Marcel Vuillou-Lafont, y compra parte de la Latécoère. Lo que hace es quedarse él con la concesión de correos y crear una nueva compañía, la Compagnie Générale Aéropostale, que fue conocida popularmente como la Aéropostale, para encargarse del correo, mientras que la Latécoère se dedicaba ya exclusivamente a su función original, que era la de construir aviones. Y de hecho empiezan a diseñar aviones preparados especialmente para esta función de llevar el correo, que acabarán sustituyendo a los Breguet 14. Bueno, pues en el marco de esta reorganización que se produce en la Aeropostal, pues a Saint-Exupéry, que ya se había ganado la confianza de Dogat, lo destinan como jefe del puesto de Cabo Jubí, lo que hoy está cerca de la ciudad que se llama Tarfaya, en Marruecos, vamos, en el Sáhara. Y esto que veis desde el aire es todo lo que había en, vamos, cientos de kilómetros a la redonda. Lo que veis aquí, este cuadrado que veis entre muros, es el fuerte español, y aquí a la izquierda pues se ve el aeródromo de la Aeropostal, ahí se ve uno de los aviones, y esto es todo lo que había. Alrededor los rodeaba una alambrada, que era lo único que los separaba, digamos, del territorio salvaje, y los guardias españoles pues mantenían aquello pues a tiros cuando se acercaban por allí de cuando en cuando tribus hostiles. Pues en este lugar tan desolado, que vamos a ver alguna foto más, Saint-Exupéry pasaría nada más y nada menos que año y medio. Ahí tenéis la torre de comunicaciones, desde donde se podía emitir y recibir en Morse, evidentemente, con telégrafo. Esto que veis aquí a la izquierda, este pequeño saliente, pues realmente es el puerto. Ahí cuando subía la marea, pues ahí atracaban los barcos. Lo vais a ver, bueno, en la siguiente escena. Aquí que veis el fuerte desde dentro, esto es todo lo que había, no había nada más. Ahí se ve pues lo que es el castillo, que a su vez hacía las funciones de presidio, y la enfermería, los barracones, y ya está, y no había más, y las tiendas donde dormían parte de los soldados y también algunos de los vendedores que traían mercancías y que hacían noche allí dentro. Y en esta otra foto veis el puerto ya con la marea más alta, y eso que se veía al fondo lo llamaban la Casa del Mar. Es posible que esto que es el muelle, digamos, en algún momento en el pasado llegara hasta allí, pero eso estaba destruido. Y aquel edificio, que todavía hoy existe, aunque está en ruinas, lo utilizaban pues básicamente como prisión de castigo. Para los presos más recalcitrantes los mandaban allí. Los suministros se los traían por mar, pero no crees que venía aquí un barco todos los días, venía cada 6 meses, y cuando les traían agua, sobre todo agua, que era lo más importante, pues hasta dentro de 6 meses a lo mejor no volvían a ver un barco allí. Entonces el único contacto que tenían los soldados y oficiales destacados en Cabo Jubí eran precisamente los aviones de la Aeropostal. Bueno, pues aquí estuvo Antoine de Saint-Exupéry, que es el que veis aquí en el centro de la foto, como os decía, 18 meses, encargado de organizar los vuelos que venían, los vuelos que salían, asegurarse de que estos vuelos fueran regulares. Si algún vuelo dejaba de contestar al telégrafo, se tenían noticias de que hubiera podido caer por el camino, pues se encargaba él, incluso él en persona, de coger un avión y ir a recoger el correo y continuar la etapa,
hasta enlazar con el siguiente piloto o de mandar la ayuda, de buscarlos, en fin. Era una labor que tenía momentos muy tensos y también muchos momentos de aburrimiento. Esta foto que veis aquí, por cierto, tiene su anécdota porque corresponde a la visita de dos españoles aquí, que eran Otaiza, que es este que veis aquí a la derecha con un traje blanco, que era el director del diario La Verdad, y Alfonsito Sánchez, que era un fotógrafo, un reportero, llamaban Alfonsito porque su padre era Alfonso Sánchez, entonces era para todo el mundo Alfonsito, y consiguieron que el Aeropostal pues, les hiciera un recorrido hasta el final de la línea, hasta Dakar, de lo que sacaron luego un reportaje. Esta otra foto que veis aquí también está hecha por Alfonsito Sánchez. Aquí veis a estos tuaregs, que da miedo verlos, a Saint-Exupéry. El piloto que se ve sonriente en la foto es precisamente Henri Guillaumet. Y en este medio mundo era en lo que vivía Saint-Exupéry durante este tiempo. Entre estas historias que le pasaron aquí a Saint-Exupéry, os puedo contar una de pasada de la que él no se sentía especialmente orgulloso. Y es que tuvo noticias en una ocasión, pues eso, de un Breguet que había quedado averiado, rescataron al piloto, pero cuando le preguntaron dijo que el problema, que el avión estaba intacto, que el problema era exclusivamente de motor. Y allí en Cabo Jubí tenían un motor de Breguet 14. Entonces Saint-Exupéry, que como os digo era extremadamente cabezón cuando algo se le metía entre ceja y ceja, decidió organizar una caravana para ir a recuperar el avión, llevando el motor. Estos que veis aquí, la policía indígena que llamaban, pues era de los locales, les daban un arma y digamos que les pagaban para que colaborasen para defender un poco el perímetro. Pues bueno, es que se negaban a ir porque en esa zona sabían que había tribus hostiles y ellos precisamente eran los primeros que estarían en el punto de mira porque estaban trabajando para el invasor, digamos, y entonces vamos, si los veían se los cargaban seguro. Pues nada, Saint-Exupéry dice, yo recojo el avión aunque tenga que ir yo solo, y se pone él solo a preparar un carro para montar el avión y atarlo ahí a unas mulas, hasta que ya, pues bueno, un par de mecánicos apuntan, algunos de estos guardias ya por vergüenza deciden apuntarse, por vergüenza y porque les ofrecieron más dinero de lo normal, y se van a recoger este motor, a llevar este motor a donde está el avión y cambiarlo. Bueno, pues efectivamente, mientras están reparando el avión, los divisa una de estas tribus nómadas y empiezan a dispararles desde lejos un poquito para tantear sus fuerzas. Y allí resiste, mientras están cayendo los tiros, nuestro amigo Saint-Exupéry está allí de pie, nada de refugiarse, pues porque como lo que quieren sus hombres en ese momento es huir, pues él se queda allí de pie diciendo que no pasa nada, no lo veis, que no me dan, si están cayendo cortos todos los tiros, esto no nos dan aquí, tranquilos, tranquilos. Total, que reparan el avión, todos haciéndose cruces los cristianos. Pues de lo zumbado, de lo loco que estaba este hombre que les había ido a tocar como jefe. El avión lo recuperan, se lo llevan en vuelo, pero cuando ya ha pasado todo y se va la adrenalina, pues Saint-Exupéry empieza a pensar, se da cuenta de que realmente ha puesto en riesgo su vida y la de todos los que le han acompañado simplemente por rescatar un avión. No por rescatar el correo, que a lo mejor podría haber sido una justificación, sino por rescatar un avión. Y él se arrepiente de haberlo hecho. De hecho, escribiría más tarde, porque esta anécdota nunca la dejó por escrito, pero sí que escribiría más tarde que una virtud, o quizá la única virtud que él no admiraba en los hombres era el valor. Si el valor no iba acompañado de algo más, él ponía como ejemplo los toreros. Él no admiraba a los toreros porque decía que no tenía ningún sentido ponerse delante de un toro, que no se ganaba nada con ello. Y por tanto, aunque le invitaron muchas veces, no quería ir a las corridas de toros, porque él estaba avergonzado de sí mismo. Él pensaba que no había sido un valiente al hacer esto, lo que había sido un loco. Otras acciones que, sin embargo, sí tuvieron justificación, pues él en persona se encargó de coger un Breguet 14 para intentar ir a buscar algunos de los pilotos caídos, de los pilotos que no habían conseguido llegar, y él emprendía la búsqueda y a veces no había más avión que el que quedaba en ese momento en Cabo Jubí y ni había más piloto que él. Entonces iba él a buscarlos. En algún caso lo consiguió con éxito. Por ejemplo, un teniente español, porque aviones militares también llegaban de cuando en cuando, el teniente Vidal y su intérprete Laussin, habían hecho un aterrizaje forzoso, digamos un aterrizaje bastante duro, los dos estaban heridos, pues él consiguió aterrizar cerca, los montó a los dos en el Breguet 14 y les salvó a los dos la vida.
Sin embargo, con sus compañeros Marcel Rein, que era uno de los que hemos nombrado más arriba, y Serre, que era otro, pues no los consiguió, no consiguió llegar a tiempo, solo encontró los restos del avión, y de lo que sí se encargó fue de negociar con los árabes, digamos, de negociar el rescate. Él hizo algo que no había hecho nadie hasta ahora prácticamente antes de llegar a este puesto y que desde luego no hacían los españoles. Y es que él entabló relaciones amistosas con las tribus que tenían cerca. Los españoles decían que estaba loco por salir fuera del recinto de la alambrada, pero él iba y hacía su amistad con ellos y aprendió mucho de ellos. Y gracias a estas buenas relaciones, precisamente sí que se facilitó un poco esta tarea que tenía a veces de negociar rescate. Bueno, pues en esta última foto os contaría más cosas de esta etapa en el desierto, pero es que me voy a ir de tiempo, como siempre me voy de tiempo, así que voy a ir abreviando un poco esta parte. Esta foto pertenece al archivo personal nada menos que de Ignacio Hidalgo de Cisneros, el que sería jefe de la aviación republicana durante la Guerra Civil, que es el que veis justo en el centro, marcado por una X por el mismo, y el que está marcado con la X es el propio Sengues-Upegui. Sengues-Upegui y Cisneros, Hidalgo de Cisneros, entablaron una buena amistad y hay una anécdota que les implica a los dos, y es que fue que durante un permiso Hidalgo de Cisneros estuvo en Canarias y se le ocurrió la idea de comprar allí un perro de presa, un presa canario, para que les ayudase a hacer la guardia, porque como siempre andaban cortos de soldados para hacer la patrulla, dice, bueno, pues si me compro llevo un perro de estos allí al fuerte, seguro que al perro, en la zona donde esté el perro, por ahí no se va a colar nadie. Bueno, pues a Sengues-Upegui nadie le había avisado de que se había incorporado ese perro y por la noche se sale a fumar un pitillo, porque a todo esto era un fumador empedernido, y se encuentra con el perro se va por él, le salta encima, le empieza a morder un muslo, Sengues-Upegui gritando en francés, en español, en árabe, en todo lo que sabía, hasta que van a socorrerle, y el propio Hidalgo de Cisneros, con una riostra de uno de los aviones que estaba desmontada, se tuvo que liar a palos con el perro para poder quitárselo de encima. Sengues-Upegui tuvo que pasar por la enfermería y estar unos cuantos días con esas heridas, y luego como forma de pedirle perdón lo invitaron a un pequeño festín. Y esa es la anécdota del perro de Hidalgo de Cisneros. Como os decía, mientras estaba aquí, pues sí que había veces de mucha animación, por ejemplo, cuando había un piloto caído y había que organizar un rescate, pero había horas y horas y horas en las que no se podía hacer absolutamente nada. Pues Sengues-Upegui, sobre todo las horas del calor, pues las pasaba dentro de un pequeño cobertizo, escuchando discos en un gramófono. Se dice que escuchaba el bolero de Ravel una y otra vez, y escribía, pues, sobre todo cartas a sus amigos, y no eran cartas normales como las que estamos acostumbrados, sino que eran como estas. Las llenaba de dibujitos, contando todo tipo de anécdotas, y seguro que al ver estas cartas, algunos ya estáis pensando en ese libro que le ha dado tanta fama inmortal, El Principito, y aquí tenéis los orígenes. También estando en Jubí fue la primera vez que vi un zorro del desierto, como ese zorro que aparece en El Principito. Y también estando aquí empezó a escribir la que sería su primera novela, porque la Viater podríamos llamarlo novela corta o relato largo, no tiene mucha extensión, y esta primera novela que escribió aquí se llamaba Correo del Sur, y precisamente el protagonista es un piloto del correo que está metido en una relación amorosa, digamos, bastante tormentosa, y este libro lo escribe aquí. Cuando pasaban por allí sus compañeros, sobre todo Mermoz, siempre insistían en enseñarle lo que había escrito. Mermoz y Sengues-Upegui enseguida tuvieron una afinidad, pero no del mismo tipo que la que tenía con Guillaumet, que era la camaradería del amigo al que le cuentas absolutamente todo. La amistad que nació con Mermoz era una amistad nacida sobre todo del respeto. Los dos se respetaban profundamente, y Mermoz en concreto, que era un tío muy duro por fuera pero muy sensible por dentro, pues respetaba muchísimo la capacidad, digamos, intelectual y artística de Sengues-Upegui, entonces no le ponía nunca pegas para leer sus textos. Y Sengues-Upegui, que luego también, pues quizás como muchos escritores, también era bastante inseguro, hasta que alguien en quien él confiara no leía lo que había escrito y le decía, pues sí que está bien, esto me gusta y tal, pues no se quedaba conforme, no terminaba de creerse él mismo que lo que había escrito estaba bien. Así que, digamos que las páginas de Correo del Sur se puede decir que estaban todas repasadas nada menos que por Jean Mermoz. Y aquí, antes de alejarnos del desierto, os pongo esta ilustración, esta magnífica pintura de Fernando de la Cueva.
que es un pintor que ha tratado mucho el tema aeronáutico y que, entre otros personajes que le fascinan, está el de Saint-Exupéry, y tiene varios óleos hechos por él y me ha prestado alguno para utilizarlo en esta presentación. Este es uno de ellos. Esta pregunta que aparece en el libro y se la hace el Principito de ¿dónde están los hombres? Porque como el Principito cae a la tierra en mitad del desierto y va caminando y no se encuentra nadie, se pregunta ¿dónde están los hombres? Y esa pregunta seguramente se la podía hacer cualquier piloto del Aeropostal en esas travesías de cientos de kilómetros en las que no veían más que rocas y arena. En 1929, la Aeropostal se lanza a la conquista de América. De lo que se trataba es de que el correo, que ya llegaba hasta el extremo sur de las posesiones francesas en África, pudiese ser también enviado hasta los puntos de interés de los franceses en América del Sur. Para ello, la base en el otro extremo era Natal, justito en la puntita este de América del Sur, en Brasil, que era pues el destino de muchos de los viajes que se habían hecho cruzando el Atlántico Sur hasta ese momento, como era el de nuestro Juan Ignacio Pombo, por ejemplo, que tanto hablamos de él en la FIO. Pero hasta que eso se pudiese establecer, pues ese trozo del camino había que hacerlo en barco, unos pequeños barcos que llamaban avisos. Bueno, pues en lo que corresponde a la línea de nuevo en avión por la parte sur, pues en Brasil se encargó de abrirla uno de los pilotos más veteranos de la línea, Bachet, que os lo he nombrado al principio, y luego más tarde ya llegó Mermoz para empezar a abrir por la parte sobre todo de Argentina y de Chile. Poco a poco, pues a medida que iban entrando pilotos nuevos formados ya para volar la ruta africana, pues de los ya más antiguos expertos de la compañía, pues los iban mandando a hacer ese mismo trabajo de apertura de nuevas rutas en Sudamérica. Ya os digo, empezó Bachet, luego estuvo Mermoz, más adelante llegaría Guillaumet y luego después, como vamos a ver, pues también estaría Saint-Exupéry. Para ello, ya empezaban a incorporar aviones nuevos, por fin dejaban atrás el Breguet 14, que ya había dado ese modelo pues prácticamente todo lo que podía dar de sí, y el primer gran modelo de éxito de la LATECOE fue el AT-25, que era un avión con bastante capacidad de carga, y el único defecto que tenía en esta parte del mapa era precisamente el techo, que no era demasiado alto. Aquí pone 4.200 metros, como estáis viendo, pero era incluso menor que eso, o sea, llegaba con mucha dificultad a los 4.000 metros. Y eso suponía un gran problema si se intentaba cruzar los Andes para poder unir Argentina con Chile. Bueno, pues el que consiguió hacer por primera vez ese cruce y establecer una ruta que se pudiera hacer por mitad de los Andes era Jan Mermoz. Hasta ese momento los Andes se habían cruzado ya en vuelo unas cuantas veces, pero normalmente se hacía o mucho más al sur o mucho más al norte de donde nos interesaba, porque en esa parte la altura de los picos era más baja. Pero en la zona central, en la parte que está entre Mendoza y Santiago de Chile, pues ahí tenemos picos de más de 4.000 metros, coronados sobre todo por el famoso Aconcagua, y ahí era bastante complicado pasar. Bueno, pues Mermoz decidió que él era capaz de conseguirlo, incluso con el AT-25, que podría encontrar algún hueco, una ruta por ahí entre valles para conseguir hacer ese cruce, y se dispuso a ello. Junto con su mecánico, Colenot, que iba con él a todas partes. Pues con su fiel Colenot y con un pasajero de lujo además en el avión, puesto que en este vuelo de ida llevaban a bordo al conde de La Bourse, que era el presidente de la Federación Aeronáutica Internacional, pues se dispusieron a hacer este viaje. Y la verdad es que llegaron vivos de milagro. A mitad de camino se les congeló, vamos, el carburador, se les paró el motor y Mermoz se las apañó para hacer un maravilloso aterrizaje en lo alto de una especie de meseta que estaba en pendiente y que no tendría más de 300 o 400 metros de largo. Según el avión se iba desplazando por ahí para abajo, pues él tuvo los reflejos de saltar de la cabina, colocarse delante de las ruedas y sujetándolo por las riostras. No tenía fuerza suficiente, aunque Mermoz era un tío bastante fuerte, pero no era capaz de parar el avión, pero sí de desviarlo de su trayectoria. Poco a poco lo fue cruzando a la pendiente hasta que se fue parando y entonces fue capaz de encajarle una roca debajo de las piedras. Se extendió la de la leyenda de que había parado el avión con su exclusiva fuerza, que era un Hércules, pero no era así. O sea, él luego lo reconoció, que realmente lo que había conseguido hacer era sacar el avión de su trayectoria. Arreglada la avería,
Lo que hicieron fue quitar la piedra, subirse corriendo a la cabina con el motor en marcha y dejar que el avión cayera por el barranco hasta coger velocidad suficiente como para poder remontar el vuelo. Y así llegaron a Santiago de Chile. En el viaje de vuelta, pues más complicado todavía. Por fortuna, al conde de la Bols lo dejaron en Santiago de Chile, que tenía por ahí cosas que hacer el hombre, y cuando se volvieron Mermoz y Colenot, él decidió que tenía que intentar una ruta más directa todavía, porque la que habían hecho todavía daba algo de rodeo hacia el norte, y entonces él pensaba ir lo más directo posible entre Santiago de Chile y Mendoza. ¿Qué es lo que hizo? Pues intentar aprovechar las térmicas para que en algún punto el empuje de la térmica le hiciera pasar la primera barrera de montañas que se encontraba desde el lado chileno, que era lo más alto que tenía que pasar. Pues esto lo consiguió, pero si tienes una corriente ascendente de un lado de la ladera, es muy fácil que del otro lado tengas una descendente, y es lo que le pasó. Pues nada, el avión se fue para abajo, parecía que no había aire debajo de las alas para sostenerlo, y al final encontró una meseta similar a la que habían hecho el aterrizaje durante el vuelo de ida, donde aterrizó casi de milagro, con daños en el tren de aterrizaje, y cuando pararon el avión y Colenot lo revisó, le dijo, señor Mermoz, no hay nada que hacer, esto no lo ponemos en marcha otra vez. Intentaron salir a pie, como la famosa historia de Viven, pero cuando llevaban medio día caminando y vieron que solo habían recorrido 500 metros, Mermoz se volvió hacia Colenot y le dijo, tenemos que arreglar el avión, va a ser la única manera de salir. Bueno, pues se tiraron 2 días con sus noches trabajando en el avión, utilizando absolutamente todo lo que tenían a mano, hasta el cuero de sus cazadoras lo hicieron tiras para poder atar manguitos y tapar agujeros del radiador que había reventado. Algo increíble, pero el caso es que al cabo de 2 días y con las manos ya prácticamente congeladas, pues Colenot le dijo, Mermoz, señor Mermoz, intenta arrancar el motor que yo creo que ahora va a arrancar. Bueno, consiguieron arrancar el motor, pero es que salir de allí no era nada fácil, porque de frente tenían unas montañas realmente altísimas. Pero mientras Colenot trabajaba en el avión, Mermoz se había estado observando muy bien el terreno, intentando analizar cómo podían salir de allí, y había visto que en las paredes de enfrente había un par de terrazas, cada una un poquito más alta que la anterior, y él pensaba que si conseguía llegar con el avión a cada una de esas terrazas, usarlas como de trampolín para llegar a la siguiente, y así lo hizo. Todo este vuelo, este despegue, de nuevo caer en picado por un barranco, coger velocidad, ascender a lo más que daba el motor para tocar otra de estas terrazas, mientras el agua intentaba salirse por todos los lados del radiador. Ya os digo que estaba parada con tiras de cuero de las cazadoras. Colenot todo esto lo hizo con los ojos cerrados porque no se atrevía ni a mirar. El caso es que lo consiguió. Consiguieron salir de allí y consiguieron volver otra vez a Chile y salvar la vida. Cuando por fin, al cabo de unos días, regresaron a Argentina, en conferencia con Dogá le preguntó, ¿pero se pueden pasar los Andes? Y Mermoz le dijo, sin problemas, se pasan. Bueno, evidentemente no los pasaron exactamente por el mismo sitio, la ruta hubo que refinarla un poco y afortunadamente muy poquito después empezaron a contar con estos aviones, el Potez 25, que aun siendo también un biplano de cabina abierta, su capacidad de carga no es mucho menor que la de la T-25 y la gran ventaja es que tiene un techo de 5.500 metros que incluso con unas buenas corrientes ascendentes lo subían hasta los 6.000 metros. Y con esto ya sí, pudieron empezar a cruzar los Andes de forma regular, aunque no dejaba de ser un cruce, como veremos, extremadamente peligroso, sobre todo cuando allí se echaba encima el invierno. En mayo de 1929, nuestro amigo Saint-Exupéry, que lo tenemos todavía en África, en Cabo Judí, publica Correo del Sur, Courrier Sud, que esta ya es su primera novela y empieza pues, a ser un poquito conocido ya, ¿no? Como escritor. Digamos que se está empezando a lanzar su carrera. El protagonista de esta novela, como no puede ser menos dado el título, pues es un piloto de las líneas que lleva el correo, que va haciendo la ruta de África y que tiene pues una relación amorosa bastante tormentosa. Este libro es muy apreciable precisamente en esa parte donde trata cómo era la vida de los pilotos y los peligros que tenían que afrontar por el camino. Y ya es un indicio de lo que conseguirá Saint-Exupéry muy poquito después hacer como escritor.
En octubre de 1929, cuando la Aeropostal considera que la ruta de África está ya totalmente establecida, que se ha convertido, digamos, en rutinaria, pues el último de sus grandes hombres, que es enviado a Argentina, que es donde ahora se están moviendo las cosas, es Antoine de Saint-Exupéry. Y le asignan como jefe de puesto a Buenos Aires. Es decir, va a hacer allí prácticamente las mismas funciones que tenía en Cabo Jubí, solo que en lugar de estar en un pequeño puesto, ahora va a estar en una gran ciudad y con muchísima más responsabilidad, puesto que va a tener a su cargo a muchos más aviones, a muchos pilotos y, entre otras cosas, va a tener que hacer negociaciones con las autoridades locales, pues en relación pues, con las concesiones, suministros, tarifas, en fin, que es el representante con plenos poderes de la Aeropostal en Argentina. Aquí se va a volver a reunir con sus grandes amigos, con Jean Mermoz, que, como acabamos de ver, acababa de vencer un gran reto y ya se estaba preparando para el siguiente, a Guillomet, que ha asumido la responsabilidad de los cruces de los Andes, y otro piloto que no podía dejar de nombrarlo, que es Vicente Almonacid, que es un piloto argentino que durante la Primera Guerra Mundial estuvo combatiendo como piloto de caza con los franceses y él se sentía pues un poquito mitad francés, mitad argentino. Tenía una gran lealtad también hacia Francia sin dejar de ser argentino. Entonces se le designó como el hombre perfecto para ser un poco el interfaz, el que hiciera de intermediario entre los intereses franceses de la Aeropostal y lo que era Argentina. La compañía aquí en Argentina, de hecho, se llamó Aeropostal Argentina. Y este era Vicente Almonacid, que también fue otra de las grandes ayudas que contó con Saint-Exupéry nada más llegar aquí a Argentina. Saint-Exupéry, por supuesto, él amaba volar por encima de todas las cosas, no se conformó con estar en la oficina y, entre otras cosas, fue el encargado de abrir por primera vez esta ruta que llegaba justo hasta la puntita, hasta Punta Arenas, Río Gallegos, que es ya el extremo sur de Sudamérica, y él fue el primero que hizo el vuelo hasta allí, haciendo un récord de 12 horas. Esta última parte del trayecto, además, era especialmente peligrosa porque los vientos en esta zona son especialmente fuertes y era bastante complicado llegar hasta allí cuando el viento, que además casi siempre daba de cruzado a la ruta, se decidía a soplar fuerte. Como os digo, todos estos detalles los contará, muchos de ellos, en ese libro que en estos momentos ya daba vueltas en su cabeza, que era En tierra de los hombres. Probablemente su libro más importante por encima del Principito. Y en el mapa veis todas las rutas que hay trazadas en este momento. Si os fijáis aquí en la esquinita de arriba tenemos Natal, que es la ciudad más al este de todo Brasil, pues era, como es lógico, el destino de todos estos vuelos. A Natal era, por ejemplo, donde hizo su vuelo nuestro Juan Ignacio Pombo y era una de las principales bases de la Aeropostal. Por todo Brasil, hasta llegar a Montevideo, Río de la Plata, ya continuamos por Argentina y aquí en medio estaba el salto a Chile. Aquí el principal amigo de Saint-Exupéry era, como no, Guillomet, era el que le ayudaba al trabajo, pero Guillomet, digamos que era más un hombre de campo. O sea, él estaba en los vuelos y además era el que hacía siempre los vuelos más peligrosos. Mientras Mermoz ya se estaba dedicando al siguiente desafío, que era romper la barrera del Atlántico. Ya en 1927 ya lo había hecho Lindbergh, pero todavía no se había hecho nada tan serio como hacer una ruta fija llevando el correo por encima del Atlántico. Todavía estaban más allá de las capacidades para hacerlo de forma segura. Y se va a encargar Mermoz de hacer que esto sea posible. Pues mientras él se dedica en cuerpo y alma a esa tarea, Guillomet es el responsable de estos vuelos que cruzan los Andes y con muchísima ayuda del propio Saint-Exupéry. La que veis aquí en esta foto, que se hicieron una feria, la típica foto que te asomas por detrás de un cartón, es Noël, que es la mujer de Guillomet. Ellos salían muchas veces, los tres juntos, y era tanto el cariño que les tenía a los dos Saint-Exupéry, que se demuestra mucho tanto su carácter como lo que era la fuerza de este cariño en una anécdota que contaba muchos años después Noël. Y es que cuando Guillomet estaba volando y se recibía noticia de que había algún problema con él, que no había llegado a alguna etapa en el momento que tenía que llegar,
pues enseguida aparecía Senés haciéndose como que pasaba por allí e insistía en llevársela a algún sitio, en llevársela al cine, por ejemplo. Ella ya sabía que algo estaba pasando, lo conocía demasiado bien. O sea, Saint-Exupéry era realmente un tío demasiado transparente, se notaba cuando le pasaba algo. Pero se la llevaba al cine y mientras estaban viendo la película no hacía más que salir todo el rato con la excusa de fumar y lo que hacía era llamar por teléfono a la oficina a ver si había noticias. Y de pronto a lo mejor al final de la película ya se quedaba tranquilo y le decía que acabo de hablar y me han dicho que ya está, que Guillomet ya ha conseguido llegar y que está todo bien. Y a partir de ahí ya cambiaba, salían del cine y él le daba por cantar, se empeñaban en irse a tomar la última y la penúltima con Noel a donde hiciera falta, ya pasaba a su yo totalmente expansivo, ¿no? No os he comentado que ya mientras estaba pues, en su servicio militar, ya él se había empezado a hacer muy popular entre sus compañeros y, por supuesto, también lo era aquí entre los del Aeropostal, porque le gustaba mucho hacer juegos de prestidigitación, sobre todo juegos con las cartas, practicaba el hipnotismo y cosas de estas. Cada vez que había algún tipo de fiesta o algo así, pues él se convertía siempre en el jefe de la reunión. Y esto va a venir a cuento dentro de un poquito. Primero, es necesario contar, y será bastante explícito de lo peligrosa que era esta ruta por los Andes, una cosa que le pasó a Guillomet y que luego Guillomet no quiso contar, le quitaba importancia, pero Saint-Exupéry lo incluyó como uno de los principales capítulos de En Tierra de los Hombres y de hecho le dedica el libro a Guillomet. Lo que pasó este 13 de junio de 1930, pues que en uno de estos vuelos, cuando nadie se atrevía a salir porque realmente había una tormenta de nieve muy fuerte en mitad de la ruta del Aeropostal por los Andes, pues Guillomet no volvió. En algún punto se había quedado de la ruta. Se da la noticia de que el tiempo estaba totalmente cerrado encima de los Andes, pasaban por la zona central de los Andes. Había otras rutas alternativas haciendo un rodeo muy grande por el norte o por el sur, donde los montes ya eran más bajos, pero era tanto el tiempo que se perdía que la ruta que había abierto Mermoz pues pasaba cerca de la ciudad argentina de Mendoza, que quedaba ya muy cerca una vez hecho el cruce de Santiago de Chile. Y esta parte de la ruta que sí se podía hacer con el Potes 25 porque tenía más techo, por estos 5.500, 6.000 metros que podía alcanzar, pues podía ser extremadamente peligrosa pues, en esta época del invierno. Bueno, pues durante 7 días, Saint-Exupéry, junto con otro compañero, se dedican incesantemente, prácticamente se descuida el envío del correo, se dedican a intentar encontrar a Guillomet, pero es como buscar una aguja en un pajar. Pero no paran, o sea, sobre todo Saint-Exupéry no para de buscarlo una y otra vez, no se quiere dar por vencido, no quiere dar por muerto a su compañero. El lugar en el que estaba Guillomet es aquí, en la laguna del Diamante. Lo que había pasado, y que luego lo sabría de sus labios, es que en mitad de la tormenta de nieve, pues una corriente descendiente lo había atrapado, no conseguía tomar altura, y llegó un momento pues, que se estaba quedando sin combustible, que la única zona más o menos llana que vio para intentar conseguir aterrizar fue aquí, cerca de esta laguna del Diamante, que está aquí en las faldas de un volcán. Y claro, como estaba todo el suelo, aquí lo veis, esta foto está hecha en el verano de esta zona, pero estaba todo cubierto de nieve, pues claro, el avión enterró las ruedas en la nieve, capotó, y él tuvo que pasar 2 días con sus noches metido dentro de la cabina del avión, esperando a que pasara la tormenta, porque es que era simplemente imposible ni siquiera caminar por allí. Pues él allí guarecido, cuando pasan los 2 días, sale y se da cuenta de que si permanece junto al avión, va a morir, que para cuando lo quieran encontrar estará ya más que muerto. Así que se decide a abandonar el avión, deja el correo lo más seguro que puede dentro de la cabina y se echa a caminar. Y se echa a caminar en dirección noreste. Él no, como se ha desorientado totalmente durante la tormenta de nieve, no tiene la seguridad absoluta de dónde está, en qué parte de en torno a la laguna se encuentra. Entonces, él coge el noroeste, tiene que cruzar estas montañas que veis aquí, que parecen muy fáciles visto con el Google Maps, pero esto tiene muchos metros de altura, hasta que va a alcanzar, me parece que era este valle que se ve por aquí. Él consiguió de alguna manera llegar a por aquí al cabo de 5 días con sus noches caminando. Era tanto el frío que Guillomet sabía que si se detenía a descansar, aunque solo fuera un momento,
pues lo más probable es que acabase perdiendo la conciencia y que muriese congelado. Entonces él seguía caminando, seguía caminando. Al final ya era un caminar totalmente automático, su único pensamiento era otro paso, otro paso, otro paso. No era capaz de pensar más. Y su obsesión por llegar tenía una razón doble. Por un lado, sus compañeros, porque él veía los aviones de Saint-Exupéry y del otro compañero siempre muy en lo lejos, nunca estuvieron lo suficientemente cerca como para poder llamar su atención, pero sabía que le estaban buscando. Entonces él decía, mientras ellos no se rindan, no puedo rendirme yo. Pero es que luego había otra cosa incluso más importante, y era su mujer. Si a él no le encontraban, hasta que no apareciera el cadáver, a él no le podían dar por oficialmente muerto, con lo cual su mujer no iba a cobrar pensión alguna. Entonces él decía, como mínimo tengo que llegar a un sitio donde me puedan encontrar rápido. Bueno, pues cuando ya estaba prácticamente a punto, pues estaría más o menos por esta zona de por aquí, cuando estaba a punto de rendirse, vio una roca alta, dijo, mira, me voy a tumbar encima de esa roca, que ahí va a ser más fácil que encuentren mi cadáver. Pues vio el descenso ya del valle hacia el otro lado, y vio ya las llanuras de Argentina por el otro lado, y ya sacó fuerzas de donde no las tenía y consiguió descender. Le encontró un pastor por esta zona, ¿vale? Un pastor de esta zona de San Carlos, y lo recogió. Así que se dio noticia de ello y se encontraba en Mendoza en ese momento, en Saint-Exupéry, comiendo, cuando entra alguien, abre la puerta y grita «¡Guillomet vive!». Saint-Exupéry tiró los cubiertos al suelo, se fue corriendo a la base y 15 minutos más tarde de haber escuchado este grito en el restaurante ya estaba en el aire con uno de los latecoeurs de la compañía, con 2 mecánicos, y se iba a ciegas en busca de Guillomet prácticamente, hacia donde le habían dicho que lo habían encontrado. Por el camino ve un coche que va por la carretera polvorienta, y él se empeña en que ahí tiene que ir Guillomet, así que aterriza en la misma carretera y acertó ese pálpito que tuvo. Ahí va Guillomet, que tuvo fuerzas para salir del coche y abrazar a su amigo, y la única frase que fue capaz de decirle, y que conocemos por el libro, es: esto que yo he hecho, ninguna bestia habría sido capaz de hacerlo. Porque cualquier bestia pues se habría dado por vencida antes. Pues lo mismo que Saint-Exupéry había hecho por su hermano, lo hizo por Guillomet. Estuvo a su lado, lo llevaron a una pensión para que se recuperase, estuvo a su lado durante varios días, dándole de comer sopa, untándole por las muchas quemaduras que tenía del frío, tenía síntomas de congelación en los pies y en las manos. En las últimas partes del recorrido había perdido un guante y esa mano la tenía fatal. Pues bueno, Saint-Exupéry no se separó del lado de su amigo hasta que consideró que estaba lo suficientemente bien como para que lo viera Noel, y ya pues con él pues acabó recuperándose, ¿no? Y todo esto, mira, cuando empezó a mejorar el tiempo se pudo llegar hasta donde estaba el avión, y aquí veis, como veis, el avión está totalmente intacto. Se ve, si acaso, un pelín abollado, podría dar la sensación, también es el brillo del sol, pero da la sensación de que está un poquito tocada la rueda, pero apenas nada, y el avión está intacto, simplemente capotado con la nieve. Y dentro de la cabina se rescató el correo, y aunque con un considerable retraso, aquel correo se llegó a repartir. Poco después de esto, en diciembre de 1930, se publica un libro en el que ha estado trabajando Saint-Exupéry mientras está aquí en Argentina, y que le va a dar, este es el que le va a dar ya fama mundial, que es Vol de Nuit, Vuelo Nocturno. Vuelo Nocturno se vende muchísimo, tiene una fama muy grande, y en Francia le conceden el premio Femina, que es un premio muy prestigioso, y consigue que ya pues, el libro se convierta en un bestseller, y que Saint-Exupéry pues ya se ha considerado como un escritor, pues eso, aclamado en ambos lados del Atlántico. Se hace una edición en español también, que tiene mucho éxito, sobre todo allí en Argentina y en Chile. Y la historia de este libro, el protagonista es un piloto que está precisamente haciendo un vuelo nocturno, pues que por culpa de unas tempestades se pierde, no puede alcanzar su destino, y durante todo este angustioso vuelo en el que está intentando llegar, pues los 2 principales protagonistas del libro son el propio piloto y el jefe de la compañía, ese hombre con mano de hierro que les está forzando a correr todos esos peligros, que en el libro se llama Lumière, pero que claramente se trata de Dogat, del director de la Aeropostal. Y lo que consigue Saint-Exupéry en este libro es humanizarle y enseñar a todo el mundo la parte de Dogat que la gente no llega a ver. Hay, por ejemplo,
un episodio en que la mujer de este piloto perdido acude a las oficinas a interesarse por su marido, a ver si alguien sabe algo de él. Y mientras trata con esta mujer, pues Lumière parece una persona distinta, ¿no? Y sus empleados se asombran al ver la casi ternura con la que llega a tratar esta mujer, aunque le está estorbando, porque es lo que quiere es que se vaya para poder seguir con su trabajo. Y es curioso que a algunos de los compañeros de Saint-Exupéry del Aeropostale no les gustó que publicara este libro, aunque con el tiempo, por supuesto, todos los asumirían como propio, porque les parecía que, digamos que el libro era demasiado realista, que contaba demasiado de lo que era realmente el trabajo de piloto de línea y que estaba de alguna manera monetizando el sufrimiento que tenían todos. Bueno, os ponía aquí después que fue nombrado ese mismo año Caballero de la Legión de Honor. No fue a causa del libro, sino a causa de las acciones que había acometido mientras estaba en Cabo Jubí. Como os he dicho, había rescatado en persona a varios pilotos, había negociado con éxito el rescate de otros y por esta razón el gobierno francés le otorgó el título de Caballero de la Legión de Honor, que sabéis que es de lo más prestigioso que te puede pasar si eres francés. Bueno, pues ya estamos terminando esta charla con esta interrupción que hemos tenido. Esta es la última transparencia que os voy a enseñar en esta primera parte, antes de continuar con la segunda parte de la historia. Y es que habíamos dejado a nuestro amigo Saint-Exupéry en aquel año de 1923 con el corazón roto por aquella dama de la que se había enamorado siendo tan joven, Louise de Vilmorin. Bueno, pues estando aquí en una convención a la que le invitan, una especie de reunión, él como siempre haciendo de las suyas, decían que, por ejemplo, era típico que en mitad de la fiesta de pronto entrase alguien, sobre todo si era una dama, y de pronto se escuchase gritar a Saint-Exupéry como un energúmeno: mademoiselle, es usted una ladrona. ¿Una ladrona por qué? Porque usted ha robado mi as de picas. Y de alguna manera se había apañado para meterle el as de picas en el bolso o algo así, y así empezaba su sucesión de trucos con gran éxito, ¿no? Bueno, pues en esta reunión le llama mucho la atención esta mujer, Consuelo Sunzin, que era una viuda de origen costarricense, digamos, muy acaudalada, tenía una buena fortuna en esos momentos, que le había dejado su ya fallecido marido, y que era pues tan cosmopolita y tan bohemia como pudiera ser él. Se la presentan, él habla con ella en castellano, que él hablaba desde sus tiempos en España y en Cabo Jubí, y en cuanto se da la vuelta, le comenta en francés a su interlocutor que estaba en este momento, y le dice, qué mujer más chiquitita. Y ella, que hablaba perfectamente, se da la vuelta y le dice, ¿tiene usted algo en contra de las chiquititas y tal? Y él se queda, por ese arranque de genio, se queda totalmente fascinado y la persigue por toda la fiesta, intentando llamar su atención. ¿Qué hace? Pues esto que yo creo que casi todos los pilotos han usado en algún momento, decir, es que soy piloto. Y no solo soy piloto, sino que como soy el director de la compañía aquí en Argentina, me ofrezco a llevarla ahora mismo a dar un vuelo nocturno por encima de Buenos Aires, que se va a ver precioso. Ella, para quitárselo de encima, le dice, pero es que no estoy sola, es que he venido con unos amigos. Bah, el avión es grande, nos los llevamos a todos. Y se cogen un Laté 28 y hacen este vuelo nocturno por encima de Buenos Aires. A ella la sienta en el asiento del copiloto y en mitad del vuelo, esto lo contaría Consuelo años más tarde, de pronto soltó los mandos, metió el avión en un ligero picado y le dijo, estoy desconsolado, no puedo seguir viviendo. Y ella, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque usted no me quiere besar, y si usted no me besa, yo ya no quiero vivir. Entonces ella al final consiguió calmarlo con un beso en la mejilla, momento a partir del cual él volvió a coger los cuernos, sacó el avión de ese picado. Imaginaos cómo iban los pasajeros, los amigos de Consuelo Sunzin en la parte de atrás, ya temiendo ya por su vida. Y aquí empezó es una relación muy tumultuosa, y que también tendría mucho que ver con ese libro universal que es El Principito, porque Consuelo Sunzin es la rosa del Principito, como veremos en la siguiente parte. Y aquí nos vamos a detener hoy. El domingo que viene, pues ya podremos continuar. Voy a iniciar mi vídeo y podemos iniciar pues una ronda de preguntas. Cuando tú quieras, entonces abro micrófonos. Sí, abre micrófonos y ya podéis preguntar lo que
lo que Vale. queráis. Activo micrófono. Aquel que no vaya a preguntar y tenga ruido ambiente, pues lo puede cerrar. Ya se ha abierto el micrófono. Cualquier curiosidad que tengáis. Hay mucho ruido ambiente. Hay alguien que Alguien. está televisión o así, le pido que ponga el micrófono en silencio. No, vale. No, porque no ha surgido ninguna duda. ¿Nadie pregunta nada? ¿Nadie tiene ninguna curiosidad? Mira, Jesús También la podéis poner en González. el chat. Mira, Jesús González parece que lo ha puesto, así que... ¿Vale? Te pregunto. Jesús, adelante. ¿Tienes alguna duda? Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Darío, por la conferencia. Ha estado muy claro y muy ameno. Bueno, yo simplemente quería preguntar una cosa, que es que, como cuánto eran las escalas por aquel entonces, porque entiendo que los aviones podían hacer una escala, digamos, pues no sé, si hablamos de Toulouse a Montpellier, por ejemplo. Pues, supongo que luego tratarían de continuar el mismo día, ¿era así? Si ves, sí, las escalas se hacían varias etapas el mismo día y había partes del trayecto que eran extremadamente. se casaba. O sea, si, espera, le doy un momentito a compartir la pantalla otra vez y lanzo. A ver, voy a sacar el mapa otra vez. Porque con el mapa delante se va a ver mucho más claro. Esta de aquí. Estas etapas de por aquí en medio, ¿vale? Aquí había, pues, pues aproximadamente 700 kilómetros. Era lo más a lo que se atrevían a hacer en esta etapa del desierto. En la parte de Sudamérica, las etapas eran incluso mucho más largas que eso. Había etapas realmente larguísimas. Por la parte, cuando se hacían estas rutas hasta Punta Arenas, había alguna de las etapas que alcanzaba los 1000 kilómetros, porque no siempre, o sea, las paradas no eran, alguna vez se llegaban a saltar porque hubiera malas condiciones meteorológicas, se podían llegar incluso a saltar alguna. Pero bueno, calcula que aproximadamente entre 100 y 500 kilómetros eran la mayoría de los saltos. Estamos hablando entonces de etapas de unas 4 horas. Sí, aproximadamente. Y hacían varias en el día, ¿eh? Tenían al final el recorrido que hacían entre esos 4.000 kilómetros que hemos visto, son más de 4.000 kilómetros realmente, entre Toulouse y Dakar, el correo venía tardando aproximadamente 4 días. Con eso te puedes hacer una idea. O sea, más o menos 1.000 kilómetros al día. Una idea perfecta, gracias. Pero no quita el vídeo. ¿Alguna más? Sí, hola Darío, gracias por la charla. Que una pregunta, por favor. Quería saber qué opinaba la madre y las hermanas de Antoine de Exupéry de su pasión por el peligroso como lo que hacía. ¿Qué opinaba su familia? Al principio estaban en contra, por supuesto. O sea, al principio la madre, bueno, ya sabéis que el primer contacto de la madre de Saint-Exupéry con la aviación fue darle un bofetón enorme a su hijo, ¿no? Pero nadie se podía oponer realmente a la voluntad de Saint-Exupéry. No os he comentado que una de las hermanas mayores de Marie Magdeleine murió en 1927 con una tuberculosis. O sea que además de perder a François, todavía perdió una hermana precisamente mientras él estaba en Cabo Jubí. Él iba a visitarla siempre que podía, llegaba cargado de regalos, cargado de anécdotas y bueno, pues había que quererlo como era. La familia sufría con este trabajo, evidentemente. Mira, Muchas después gracias, está Darío. Marcos y después Carol ha hecho una pregunta a través del chat de una lectura recomendada antes de la conferencia del siguiente domingo. Marcos, adelante. Marcos.
Marcos, te vemos, pero no te oímos. Bueno, ¿puedes, mientras se solucionan los problemas, responder a Carol, Darío? Sí, ¿cuál es es que no veo la pregunta. Estoy mirando aquí. Preguntaba, pues, alguna lectura recomendada para o complementaria antes de la segunda parte del domingo que viene. Pues mira, un libro que es bastante fácil de conseguir, porque hay muchas ediciones y es fácil encontrarlo incluso también en digital, es precisamente Vuelo Nocturno, que es este por el que consiguió, digamos, se consagró, el que alcanzó la fama, y es bastante fácil apreciar el peligro que había ahí. No he leído tenía guardado un pasaje por aquí de este libro, que era la justificación un poco. Él asumía, como casi todos los pilotos del Aeropostal, asumía esa religión en que se había convertido el envío del correo. Y no es tanto que se jugasen la vida por una carta en concreto, sino por el hecho del correo en sí y porque ellos consideraban, creían todos que de verdad estaban... Fabiano, ya está la ruego y pregunta. Sí, espera, termino de contestar eso. O sea, ellos querían hacer progresar a la humanidad de esta manera. Y hay un pequeño parrafito en Vuelo Nocturno que prácticamente representa en qué consistía este esfuerzo que estaban haciendo. Y es un pensamiento que tiene Lumière, es decir, el personaje que representa a Dogat, el director de la compañía. Y es esto: pensó en aquellas ciudades de tiempos pasados donde gentes que hablaban en murmullos sobre las Indias construyeron un barco y lo cargaron de esperanza. Esas gentes vieron cómo su esperanza extendía sus alas hasta el otro lado del mar. Todos ellos crecieron, se elevaron sobre sí mismo. Ese barco los redimió. La meta era quizá lo de menos. Es aquello que construyeron para poder alcanzarla lo que los salvó de la muerte. Un barco lo morían. Es decir, nadie se acordaría al cabo de unos años de quiénes habían sido aquellos pilotos del Aeropostal, pero lo que habían conseguido hacer, es decir, esa hazaña que estaban consiguiendo de romper las fronteras con su trabajo y con esos riesgos que estaban corriendo, eso iba a ser inmortal. Y es cierto, o sea, ese trabajo que hicieron fue absolutamente inmortal. Foto más bonita. Y el progreso que se consiguió a través de ella. Bueno, pues de todo esto va Vuelo Nocturno y se lee bastante bien. Una anécdota de Vuelo Nocturno, pero bueno, lo contaré en la siguiente parte, es que se llevó al cine y el papel del piloto lo hizo Clark Gable. A ver, ahí está Galaxy Tab, que no sé si es Elizabeth. Sí, soy yo. Si ha levantado la mano, pues adelante, Elizabeth. Pues enhorabuena, Darío. Ha sido otra vez una conferencia fantástica. Sabía que iba a ser así. Yo he leído muchísimo sobre Saint-Exupéry y además soy amiga también de un piloto de la Fundación Latiquaire en Toulouse, que también me ha proporcionado a lo largo del tiempo información. Pero contigo siempre voy aprendiendo más, así que muchísimas gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias a ti, Elizabeth. Mira, Marcos, que ha intentado entrar antes, pero dice que tiene problemas con el audio, dice, ¿podías hacer la pregunta por mí? Mi pregunta tiene que ver con la altitud a la que volaban. Al subir a 4.500 metros, ¿entraban en hipoxia? No, a 4.500 metros, o sea, te refieres a estos vuelos sobre los Andes, porque por supuesto en África iban bastante cerquita del suelo, realmente, para no perder de vista la costa. Cuando cruzaban los Andes, subían hasta, bueno, incluso más de los 4.500, subían hasta los 5.000 cuando pasaban por la parte central. Y no sufrían hipoxia, pero digamos que jugaban con los límites. Mermoz, cuando habla de estas travesías, pues siempre dice que había un momento en el que sentían una sensación de euforia por estar volando por ahí encima y por la maravilla del paisaje que estaban contemplando. Y uno no puede dejar de pensar que parte de esa euforia era que estaban rozando los efectos de la hipoxia, pero no llegaban a pasarlos, no llegaban a tanto. Sí, no sé si me escucháis, soy Gabriel de Palma de Mallorca. Hola. Hola, quería hacer una pregunta, no sé si se me ha pasado. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, tanto a los organizadores como al conferenciante. Muchas gracias. Y en segundo lugar, era saber si el avión de Guillaumet se llegó a recuperar. Sí, como lo has visto, estaba prácticamente intacto. Así que lo desmontaron.
este terreno tan terrible, pues cuando llega el verano allí, que coincide con nuestro invierno, pues aquello se despeja de nieve y sí que podían hacer caravanas con mulas y todo eso y conseguían, o sea, con transporte animal, porque pasar con un vehículo era casi imposible, sí que conseguían llegar a estos sitios. De eso hay una anécdota curiosa, y es que os he contado que cuando Mermoz hizo este primera travesía por la parte central de los Andes, tuvo que hacer un aterrizaje forzoso en una pequeña meseta de la que salió, pues literalmente tirando el avión cuesta abajo, que cayera por el precipicio y luego recuperar el vuelo. Bueno, pues cuando contó lo que habían hecho, para poder aligerar su mecánico y él, para poder aligerar de peso el avión, habían sacado un depósito, habían sacado los asientos del avión, o sea, quitaron todo el peso que pudieron del avión. Pues cuando contaron lo que les había pasado no les creían. O sea, pensaban que era una exageración, que era imposible que hubieran hecho lo que él decía que había hecho. Hasta que llegó una de estas caravanas, ya con el verano, hasta ese lugar y encontraron efectivamente los asientos del avión, el depósito y todo lo que habían dejado allí Mermoz y Colenotti. Entonces se supo que de exageración nada, que había pasado de verdad. Muchas gracias. Nada. Por el chat no hay preguntas. No sé si alguna persona tiene alguna otra pregunta. Pues nada, paramos ya. Veo que está parada ahora la grabación. No sé, ¿la has parado tú antes? No, que va, continúa, ¿eh? La paro ya entonces. Ah, vale. No, si ya no hay más preguntas, la paramos, sí.